Yo pienso que el papel de la libertad de prensa después del acuerdo de La Habana y si el plebiscito es aprobado es el de siempre, em, pero revestido de una responsabilidad adicional y es dar cuenta de lo que desencadenó ese conflicto. La responsabilidad del periodismo posterior a la firma de los acuerdos tiene que ver precisamente con contarnos esa guerra de la que pudimos hablar, pero sobreviviendo a mecanismos de censura y de persecución. Eh, es tomar este ambiente de convivencia sin las armas, no para resignarnos solo a contar historias de reconciliación o de imponer el discurso de la paz, porque el conflicto continúa en Colombia, el reto sigue ahí. Creo que lo que tenemos que hacer es esencialmente dar cuenta de esas manifestaciones de la guerra que no pudimos contar por estar cubriendo la guerra mientras sucedía. Como decía Mandela, pues el miedo es una condición natural y el problema del miedo no es sentirlo. El problema del miedo es permitirle que nos lleve a un escenario donde se paralice la acción. Hay que aprender a convivir con el miedo. Eso es lo que, en palabras de Mandela, significa ser valiente, no dejar de sentirlo, sino encontrar una manera de convivir con él que no nos paralice. Creo que ese es el reto del periodismo en Colombia. Ante la ausencia de garantías, tanto judiciales como en materia de seguridad, creo que el único consejo noble que se le puede dar a estos jóvenes es que no permitan que ese miedo, que esa presión, que esa intimidación venza, que al final de cuentas dome como esos ánimos que tienen de periodistas jóvenes de crear y de hacer. Y también creo que es muy importante que las personas jóvenes aprendan a enamorarse en la vida de algo más importante que ellos mismos. Yo creo que el periodismo de investigación y el periodismo en general tiene la labor de decirle a la gente las cosas que no quiere escuchar. Tenemos un problema de concentración de medios de comunicación y hay gente que hace un trabajo increíble pero no se expone. Creo que esa es la crisis del periodismo de investigación, pero en lo personal creo que vivimos en un país que tiene una tradición muy rica y con ejemplos maravillosos para sentirnos muy orgullosos de gente joven y de gente mayor. Creo que el reto de los periodistas hoy en día tiene que ver con ponerse a la altura del dolor que quieren contar. Quienes hacemos periodismo en Colombia, hacemos periodismo en un país que necesita estas narrativas para comprender, para entender qué manifestaciones hay detrás de esa violencia que hemos normalizado. Y ese ejercicio implica darle la vuelta a la forma como convencionalmente se ha hecho. Yo creo que estas generaciones de hoy en día van a tener esa posibilidad de quitarse ese filtro de discurso del poder y van a poder darse la oportunidad de escuchar esos testimonios frágiles, porque hay mucha verdad por decirse. Tenemos que generar una relación mucho más humana con el dolor que tenemos al lado. Ahí yo creo que comenzamos a hacer mejor periodismo. ¿Cómo me imagino la paz? Yo me imagino un país que construye la paz. Es difícil para mí entender que la paz se alcanza como una meta que nos ponemos un día, como aprender algo o proyectar una fecha para conseguirla. Creo que la paz es parte de un proceso que tiende a nuestra convivencia humana y ese ejercicio no se termina con las armas o con el conflicto que se deriva de la guerra. Tiene que ver con nuestras propias determinaciones todos los días. La paz es una construcción colectiva para mí y me imagino la paz así como me imagino la guerra. Creo que en el contexto del conflicto es donde la paz se hace importante y aun cuando existan condiciones plenas para que se respeten los derechos humanos de las personas, seguirán habiendo conflictos y la paz seguirá siendo una bandera de lucha.